El propósito entonces de esta sesión ya es un poco, tenemos dos propósitos, ¿no? Analizar los elementos líricos, o sea, del plano del contenido de los poemas, en este caso partiendo de estos poemas de Antonio Machado. Entonces, queda claro, una cosa es el plano de la expresión o forma y otra cosa es el plano del contenido. Cuando hablamos del plano del contenido ya nos vamos a qué se expresa en el poema, ¿no? ¿No? ¿Cuál es su tema, como digamos, qué desarrolla, ¿no? El qué se dice. Bien. Bueno, la evidencia siempre, ustedes ya como están creando poemas, nos va a servir para eso, ¿no? Para, digamos, complementar y que nuestras creaciones sean un poco más, más sostenibles, más, con más sustento literario, ¿no? Bien. Les presento un poema también de Antonio Machado, Campos de Castilla, está en la página 185 del libro de la carátula que referíamos ahí. Este poema se llama Mi Bufón, ¿no? Bufón, ustedes ven ahí la imagen, ¿no? De un bufón gracioso, ¿no? Un chistoso, digamos, ¿no? Manera de un payaso, eso es Mi Bufón. ¿Qué dice este poema? A ver, vamos a ver, atentos, ¿ah? Porque aquí, como la vez pasada, ahora sí vamos a ir a pensar un poquito, ¿no? Dice, a ver, el demonio de mis sueños ríe con sus labios rojos, sus negros y vivos ojos, sus dientes finos, pequeños, y jovial y picaresco, se lanza a un baile grotesco, luciendo el cuerpo deforme y su enorme joroba. Es feo y barbudo y chiquitín y panzudo. Yo no sé por qué razón de mi tragedia, bufón, te ríes, mas tú eres vivo por tu danzar sin motivo, ¿no? Mi bufón. Entonces, tenemos ahí, a ver. Y si alguien de repente quiere dar una nueva lectura, a ver, del grupo de participantes. El demonio de mis sueños, dice. Pero voy a dar una segunda lectura y alguien que dé una tercera lectura y comenzamos un poco a analizar. Dice, el demonio de mis sueños ríe con sus labios rojos, sus dientes, a ver, con sus labios rojos, sus negros y vivos ojos, sus dientes finos, pequeños, y jovial y picaresco, se lanza a un baile grotesco, luciendo el cuerpo deforme y su enorme joroba. Es feo y barbudo y chiquitín y panzudo. No sé por qué razón de mi tragedia, bufón te ríes, dice, no sé por qué razón de mi tragedia, bufón te ríes, mas tú eres vivo por tu danzar sin motivo. Danzar sin motivo. Entonces ahí tenemos este tema. A ver un poco, ¿cuál sería el tema, digamos? El tema, a ver si participamos de este poema. El tema central, así como decimos de un texto, ¿no? ¿Cuál es el tema? Pero que en realidad en poesía no hablamos tanto de temas, sino hablamos del motivo lírico, ¿no? Pero haciendo analogía como si fuera el tema. A ver qué dicen. ¿Qué dicen, a ver, de los participantes acerca del tema? ¿O de qué está hablando? ¿A qué se refiere? Miren, hay algunas preguntas, a ver, que nos van a guiar un poco el análisis. A ver, miren, acá hay algo interesante de repente que no hemos escuchado mucho, pero a ver, no sé si un poco se familiarizan con esto. ¿Quién es el hablante lírico? A ver, un poco, esa es una pregunta que nos lleva a reflexionar. A ver, vayan pensando. ¿Quién es el hablante lírico o yo poético? Miren, cuando analizamos un poema, hay una voz que habla dentro del poema. A esa voz que habla dentro del poema,
porque digamos en una creación no es el autor directamente, que en algunos puede ser, no es el autor que directamente habla en el poema, ¿no? Sino es un yo lírico o un hablante lírico. Entonces hay que distinguir esa voz que habla en el poema, ¿de quién es? ¿De un joven, de un niño, de un hombre, de una mujer, de una madre? Ese es el hablante lírico, ¿no? Por ahí vamos, entonces. ¿Quién es el que habla en el poema, digamos? ¿Sí? Hay algunos poemas que son más difíciles, otros más sencillos, pero hay que descubrir, ¿no? La voz es de un niño, de un padre, de una madre, de un joven, de un anciano, por ahí va. Entonces, un poquito voy explicando la teoría, ¿no? ¿Cuál es el motivo lírico? Cuando hablamos de motivo lírico, miren, en poesía no se dice el tema central, no, sino mayormente hablando en literatura hablamos del motivo lírico. El motivo lírico es el tema, de qué trata el tema, ¿no? O de qué trata mi bufón, ¿no? ¿Cuál es el tema central? Es el motivo lírico. Ahora, ¿cuál es el objeto lírico? Cuando hablamos del objeto lírico es de qué, cuál es el referente, de qué se está hablando, ¿no? ¿De qué se está hablando? Miren, estos elementos pertenecen al plano del contenido, ¿no? Del fondo, ¿ya? ¿Cuál es el objeto lírico, ¿no? O de quién se habla, digamos así, ¿no? ¿Y quién es el oyente lírico? Digamos, el oyente lírico, ¿a quién se está dirigiendo esa voz poética, ese yo lírico en el poema? ¿A quién se estará dirigiendo? Porque de alguna manera cuando uno compone un poema, aunque sea un ente ideal o imaginario, pero se refiere a alguien, ¿no? Se dirige uno en el poema, ¿no? Así como en la comunicación uno se comunica y transmite un mensaje hacia alguien. Ese es el oyente lírico, a quién va dirigido, digamos, el mensaje del poema. Y luego, ¿cuál es la actitud lírica que predomina en el poema? Bueno, acá de repente también es un término nuevo, pero hay tres actitudes líricas. A ver, un poquito. La primera actitud lírica es enunciativa, cuando en un poema nosotros encontramos que comienza a describir más tipo narrar, ¿no? Pero poéticamente. Entonces, su actitud es enunciativa, está enunciando algo, está describiendo a la manera de narrar. Luego hay otra actitud apostrófica o apelativa. Y justamente la apostrófica o apelativa es una actitud cuando en el poema predomina, cuando se dirige a alguien, ¿no? Se invoca hacia alguien, ¿no? ¿No? Entonces, digamos que ahí tiene una actitud apostrófica o apelativa, cuando se invoca a alguien. Y la otra actitud, es la actitud carmínica o de la canción, donde ya predomina más el sentimiento del yo lírico, ¿no? ¿No? O del poeta, podemos decir. Predomina más el sentimiento, las emociones, y describe más ese mundo interno. Ahí digamos que hay una actitud que predomina, una actitud carmínica o de la canción. Bien, entonces ahí tenemos esas 5 preguntas en relación al explicado. A ver, ¿quién es el hablante lírico? Podemos decir, a ver, participemos. ¿Quién habla en el poema? A ver, ¿alguien quiere participar o con alguna de cualquier pregunta de repente, ¿no? ¿Quién es el hablante lírico? ¿Cuál es el motivo lírico? ¿Cuál es el objeto lírico? ¿Quién es el oyente lírico? ¿Cuál es la actitud lírica que predomina en el poema? ¿Por qué analizamos esto mientras lo van pensando? Porque miren, cuando uno compone un poema, decir, a ver, yo voy a hacer en mi poema que la voz lírica sea un niño, ¿no? Entonces, todo el poema eso nos lleva a que es como que, digo, un niño, entonces va a ser la voz de un niño la que se va a expresar en mi poema. O puede ser la voz de un joven, o puede ser la voz de un anciano, o de una madre, ¿no? En fin. Y también tengo que decir, miren, para que tenga unidad mi poema, ¿cuál es el motivo lírico? ¿En torno a qué tema voy a hacer mi poema? Miren, justo se relaciona para eso, para producir textos y textos poéticos. ¿Cuál es el objeto lírico? Más o menos de qué voy a hablar, ¿no? Hablar, ¿no? Y a quién más o menos el oyente lírico, a quién va a estar dirigido mi poema. Y también cuál va a ser más o menos la actitud
que voy a emplear en mi poema, ¿no? Una actitud de repente enunciativa, más descriptiva, más narrativa, o una actitud de repente más de invocación, ¿no? O también puede ser una actitud más de expresar mis sentimientos. En el análisis, miren, de las figuras literarias, bueno, identificábamos las figuras y un poco interpretábamos. Aquí es irse a lo que quiere expresar ya el poema. ¿Nadie se anima a ver? Vamos a aprender juntos, no se preocupen, si no se equivoquemos. Entonces estamos viendo los elementos líricos de fondo, ya. Estos son de fondo, ya no de forma. Profesor. ¿Sí? Sí, buenas tardes a todos los participantes del taller, ¿no? Esto, a ver. Gracias, a ver. Ahí está en el tema, está hablando de un anciano. Ya. Bueno, sí, porque dice acá, por ejemplo, cuerpo deforme, y su enorme cuerpo con joroba. Bueno, por eso. Ya, entonces digamos que, a ver, ahí sería más que todo entonces el hablante lírico. Entonces, digamos que el hablante lírico, por ahí, a ver, digamos más o menos que es la voz de un anciano, no es de un niño, ¿no? O sea, ya es de un adulto, digamos, ¿no? La voz de un adulto porque un poco se cuestiona, ¿no? Y describe. Profesor, No, acá, mire, se refiere quién es el hablante lírico. Es el autor, ¿no? decíamos, por ejemplo, que el hablante lírico es el yo poético o la voz poética que está hablando, digamos, en el poema. No hay que confundirlo con el autor, ¿eh? Porque no siempre el autor, si bien es cierto el autor crea el poema, pero no es esa misma voz la que transmite esos versos, ¿no? Sino que más bien, digamos, es como en narrativa, ¿no? En narrativa también, si ustedes están dando cuenta, hay un narrador, ¿no? Y el narrador Claro. puede ser un personaje imaginario, puede ser un niño, en fin, puede ser un anciano también. En los poemas igualito, o sea, digamos, no siempre el que habla es el autor. Entonces ahí que se habla que es el hablante lírico o yo poético o voz poética. Es Ya. la voz que habla en el poema, la voz. La Entonces hay voz que que habla en el identificar, poema. sí, Ya, entonces hay que identificar esa voz a quién pertenece. Como decía, a un niño, a un joven, a un adulto, a una ya. niña, a una mujer. Eso estamos analizando, ¿no? Apreciando un poquito eso. ¿Sí? ¿Correcto? Ya, sí, profesor. Y ahí el motivo lírico es el tema, digamos. ¿Y cuál es Ya. el objeto lírico? Es como es el referente de qué estoy hablando, ¿no? De qué, a qué me refiero especialmente. ¿Y quién es el Ya. oyente lírico? Es como si fuera el destinatario, a quien va dirigido el poema. Ya. Y la actitud es la forma como lo expresa, cómo se expresa esa voz lírica en el poema. La actitud es esa forma, ¿no? ¿No? Si Si por va ejemplo por se expresa, positivismo, si va, por ejemplo, por en acción positiva o con acciones negativas, ¿no? bueno, la actitud mayormente en literatura, bueno, digamos en crítica literaria hablamos de tres actitudes. Una actitud enunciativa que se dedica un poco a describir, tipo a narrar, a decir nada más. Y Ajá. hay una actitud en los poemas que predomina donde se invoca, ¿no? Se invoca, ¿no? O hacia alguien, ¿no? Se incita a hacer algo, entonces es una actitud Ya. apóstrofe. Y hay una actitud donde uno simplemente de repente expresa más sus sentimientos internos, ¿no? Emociones, todos esos aspectos. Entonces predomina una actitud carmínica o de la canción que se le llama. ¿Ya? Ya, profesor. ¿Algo más a ver? Sí, de esto un poquito vamos a compartir una teoría ya ahí al WhatsApp, porque de repente estamos haciendo lo práctico, ¿no? Miren, a ver, empezamos con el tema. Digamos, en poemas no hay que hablar, cuando hablamos de literatura o en análisis literario, no hay que hablar de temas, sino por eso le he puesto motivo lírico. Miren, ¿cuál es el motivo lírico, digamos, el centro del poema, el tema central, en otras palabras? Es la crítica burlesca del hombre a través de su propia conciencia, ¿no? Eso es lo que, ¿no? Entonces, una crítica burlesca que hace un hombre
a través de su propia conciencia. O sea, él como dialogara con su conciencia, ¿no? Una crítica burlesca, ¿no? Que se puede hacer a sí mismo, ¿no? Miren, a ver, el yo lírico, justo, es la voz reflexiva de un hombre, claro, no es de un niño, miren, o sea, entonces la voz reflexiva de un hombre porque habla de su propia conciencia, ¿no? ¿No? Tenemos el objeto lírico. Bueno, el objeto lírico aquí está tomando al objeto lírico como referencia al bufón, ¿no? Es el bufón quien connota la propia conciencia. O sea, en otras palabras, el bufón está representando o simboliza la conciencia, ¿no? Se la personifica y es vista como un ser diferente, pero cercano al mismo hombre, miren, ¿sí? Entonces, un poquito de análisis. Y luego la actitud lírica. Miren, la actitud lírica. La actitud lírica es apostrófica o apelativa, porque el yo lírico interpela al bufón como una recriminación de su actitud burlesca hacia él. O sea, es como se dirige a su conciencia, en otras palabras, es la actitud lírica. Entonces, más de invocación, ¿no? Se dirige a él. Bien. Bueno, y ustedes dirán, falta el oyente lírico, ¿no? Falta justo el oyente lírico. El oyente lírico es a quién está dirigido. Miren, este poema, digamos, la voz, el yo lírico es de un hombre, ¿no? ¿Y a quién se dirige? A su conciencia. Entonces, digamos, el oyente lírico es la conciencia, porque a la conciencia se dirige. Si lo analizamos así más detenidamente, se está dirigiendo a su conciencia, casi como un diálogo con su conciencia, ¿no? Por eso dice, el demonio de mis sueños ríe con sus labios rojos. Claro, lo está personificando como el bufón, ¿no? Sus negros y vivos ojos, sus dientes finos, ¿no? Se saben que la conciencia siempre a veces nos recrimina, ¿no? Pequeños. Y jovial y picaresco, se lanza al baile grotesco luciendo el cuerpo deforme y su enorme joroba. Es feo, barbudo y chiquitín y panzudo. Yo no sé por qué razón de mi tragedia, bufón, te ríes. Entonces ahí se dirige al bufón, pero simbolizado como la conciencia, ¿eh? Mas tú eres vivo por tu danzar sin motivo. Y bueno, esa es un poco la interpretación que se puede dar, claro, otra interpretación. Y el título justo, mi bufón, dice, alude en un plano literal, bueno, directamente al objeto lírico, ¿no? El bufón, que representa como protagonista de la escena. El adjetivo posesivo mi enfatiza e implica en un bufón, ¿no? Es parte del mismo hombre, ¿no? O es, digamos, simboliza la conciencia. Entonces, a ver, a esta parte queríamos un poco compartir con ustedes qué podemos analizar en el fondo en los poemas. Entonces, en un poema podemos analizar el motivo lírico, o sea, en otras palabras, cuál es el tema, el yo lírico, la voz que habla dentro del poema, el objeto lírico, de qué se está hablando específicamente, la actitud es cómo lo está expresando, cómo se está expresando esa voz poética, y el oyente lírico, a quién va dirigido ese poema como destinatario, ¿no? Arte bien, ¿no? Aproveche el momento, el instante. Entonces, de acá viene a aprovechar el momento, el instante, para seguir componiendo, ¿no? Sus poemas.